En este caldo de cultivo vamos a hablar de Shakespeare, de Rulfo, de Chacón, de la Madre Teresa de Calcuta y hasta de Rosa Gloria Chagoyán. Bienvenidos a Caldo de Cultivo. Estoy con mi querido y muy admirado Julián Herbert, que viene desde Saltillo. Desde Saltillo, sí, esta vez. Y has estado corriendo, dando entrevistas por todas partes. Sí, digamos que en estos últimos días he estado recorriendo la Ciudad de México. Eso te pasa por ser buen escritor, ni modo. Oye, Yo pensé que era por ser buena onda, pero bueno. Bueno, las dos, pero hay buenos escritores que son muy mala onda, la neta. Tú lo sabes, todos los conoces. Tenemos un nuevo libro de Julián, Tráigame la cabeza de Quentin Tarantino, pero quisiera hacer un poquito una introducción de lo muchísimo que ha hecho en su carrera y por lo cual lo admiramos y cosas muy diferentes unas de otras. Me gustaría, la primera novela que yo leí tuya fue Canción de tumba. Cuéntanos un poquito de ese brutal libro. Bueno, Canción de tumba es un libro que yo empecé a escribir, es una novela autobiográfica. Yo empecé a escribirlo al pie de la cama de mi madre, que estaba agonizando de leucemia, y dentro de ese proceso yo no estaba pensando que estaba haciendo una novela al principio. Después me di cuenta que iba apuntada para hacer una novela. Y es una recuperación de la memoria infantil, es el relato de la vida de mi madre también, que durante mi infancia y mi adolescencia se dedicó a la prostitución. Y pues, es la recuperación de momentos un poco duros también. Y el proceso de la muerte, etc. Pero también es un libro, creo yo, sobre el hecho de escribir. Y sobre la felicidad del lenguaje. Y pues es un libro que, digo, aunque es que de repente escrito de golpe suena como gran tragedia, pero creo que también es un libro pues, con sentido del humor y escrito con mucho cariño, sobre todo, ¿no? Pero también te gusta la parte periodística. Sí, bueno, admiro muchísimo a los periodistas y he aprendido muchísimo de ellos. Y parte de eso está, creo, en el libro que vino después de Canción de tumba, que es La casa del dolor ajeno. Que en los bajos mundos se les conoce como La cosa de lavar ajeno. Es un nombre que le pusimos mi carnal Luis Jorge Ivonne y yo, en plan de broma. Pero bueno, este libro es una investigación. Es una investigación histórica en torno a la masacre de 303 chinos en mayo de 1911 en la ciudad de Torreón, Coahuila. Y el libro está escrito un poco a dos tiempos. Es una investigación de todo el proceso de la fundación de Torreón, de cómo llegaron las colonias chinas a América y particularmente al norte de México y a Torreón, de cómo se construyó un imaginario racista en México durante aquella época y cómo una batalla revolucionaria, la toma de Torreón nada menos, desemboca en esta masacre. Esa es una de las líneas. La otra es que yo traté de registrar en el libro, un poco siguiendo algo que ya había hecho más o menos en Canción de tumba, que es como no solo escribir el libro, sino explicar cómo está escrito un poco. Claro, claro. En La casa del dolor ajeno está también narrado el proceso de investigación, ¿no? Como una especie de crónica gonzo del periodista que va, busca los archivos, busca los datos, etc. Fue un libro que me obsesionó muchísimo. Es el libro más largo que he escrito y el que he escrito más rápido también. Este librito, que es bastante más breve, me tardé 6 años en hacerlo. Neta, 6. En este sí, el nuevo. Y La casa del dolor ajeno sí lo escribí en 1 año y 4 meses, más o menos. Bueno, ahora vamos a ir a otros mundos que no necesariamente están todos en la realidad, aunque hay algunos toques, pero este es un libro alucinante, que es el nuevo libro de cuentos. De entrada al título, Tráiganme a la cabeza de Quentin Tarantino, es Julián Herbert aquí en Caldo de Cultivo. Regresamos. No vamos a poder abarcar a todos los personajes y todas las historias y las circunstancias en las que se encuentra cada uno de los personajes de este libro, pero hay una oración que es muy importante.
Les estoy dando una clave, pero es solo una clave. No te engañes. Esto que llamas la experiencia humana es solo una masacre de capas de cebolla. Mantengan esa frase en su mente. ¿De qué se trata? ¿A qué se dedica el personaje principal de este cuento que se llama Balada de la Madre Teresa de Calcuta? Bueno, es que son dos personajes. Uno es el narrador. Bueno, claro. Ah, sí, aparte eso sí me confundió en un principio, pero sí. El narrador, que es el negro, que se dedica, él es coach de recuerdos personales. ¿Repiten? Es coach de recuerdos personales. Ok. ¿Qué hace? Básicamente se dedica a enseñarle a la gente a narrar una mejor versión de su propia vida. Básicamente se dedica a... Digo, es un negro, entonces también se dedica como a escribir autobiografías de presidentes o a hacer las entrevistas de los sicarios que están en la cárcel. Dice, él se declara a sí mismo como el verdadero autor de la historia de México. El verdadero autor de la historia de México. No, de hecho, hasta lo tengo subrayado. Pero ve, o sea, dije, ¿qué es esto? Pero a ver, hay que explicarle a la gente que nos ve que es un negro, porque no estamos hablando de una persona... Claro. Ah, sí, bueno, es un negro en el sentido literario. Es decir, una persona que es contratada para escribir determinadas cosas, sobre todo biografías de personajes, pero para escribir en general textos que va a firmar otra persona. Exacto. ¿Sí? Él escribe estas, por ejemplo, en este caso específico, él se dedica a escribir las historias de personajes célebres, que luego estas personas van a firmar con su propio nombre. Claro. Aunque fueron escritas por alguien más, ¿no? Y además dice, la mayoría de los ciudadanos les cuesta trabajo pagar por una mejor versión de sí mismos. Es decir, gente que a lo mejor es medio aburrida, que no tiene historias interesantes o que no las sabe contar, y entonces lo que hace este personaje es decirle, le voy a mostrar una pimpeadita a tu vida, ¿no? O sea, es tal cual, es eso, es pimpear la vida de la gente. No lo hubiera dicho yo mejor, te lo hubiera robado. Ay, ¿y qué ibas a decir? No, que lo que pasa con este compa es que además de escribir las historias, él también hace como una especie de taller, o sea, se sienta que es como esos coach de imagen, ¿no? Sí, claro, claro. Se sienta con la gente un poco a explicarles, no, mira, cuenta esta historia que cuentas así, mejor cuéntala de esta otra manera, o inventa esto otro, es como eso. Y también en un momento dice que lo que pasa con la gente es que cuando ya le enseñas a contar su propia historia, le enseñas las mentiras, de pronto la gente empieza a recordar su pasado como si hubiera sucedido, así como lo sabe narrar ahora, ¿no? Oye, no quiero revelar nada, pero por favor, ¿qué es lo que sucede cuando el personaje está en un aeropuerto, va a regresar a México, empieza a ver que hay fotógrafos y gente religiosa en el aeropuerto y empieza a sentir retortijones? Sí, bueno, porque el personaje, el negro está narrando la historia de Max. Ajá. No, Max es su cliente. Entonces él dice, les voy a contar la historia de Max, como debe ser contada. Y bueno, lo que pasa con Max es que se topa a la Madre Teresa de Calcuta en el aeropuerto Charles de Gaulle y bueno, pues trae un malestar estomacal. Por haber comido mariscos y vino. Por haber comido mariscos y vino en Sète, del pueblo de Paul Valéry. Y bueno, ¿qué pasa? Digamos que yo escribí antes un artículo que era un ensayo de este texto que se llama Vomitar encima de personas ilustres. Que era es como un correlato de este texto también. Está en otro libro que se llama El borracho que se cree invisible. ¡Qué maravilla! No, ahí la dejamos para que lo lean con más curiosidad. Ahora, tenía 40 años y fumaba entre 20 y 30 piedras semanales cuando me convertí en Marcial Lafuente Estefanía. ¿Quién es este personaje y por qué se tiene que convertir para ganar dinero para seguir comprando piedra? Claro, bueno, lo primero que tendría que decir es que este cuento que se llama M.L. Estefanía es un homenaje a un escritor real. Que todos han leído, no se hagan. Sí, que no figura en los manuales, pero que para mí es uno de los autores preferidos de mi infancia, que es Marcial Lafuente Estefanía, que efectivamente escribió más de 3,000 novelas western, novelitas de vaqueros, esas que compras en la tienda de la esquina, ¿no? ¿El libro vaquero? Sí, como el librito vaquero, sí. Y que son sumamente repetitivas. Y entonces la historia es la de este compa, que es un reportero de la nota policíaca, que se queda sin trabajo porque fuma tanta piedra que no tiene tiempo para trabajar. Entonces necesita un trabajo que no le implique demasiado, que no le quite tiempo, porque el tiempo lo quiere dedicar a fumar piedra. Entonces, fumar crack.
Entonces lo que hace es que consigue este trabajo haciéndose pasar por Marcela Fuente Estefanía y dando conferencias sobre novelas de vaqueros en las escuelas rurales de Coahuila, auspiciado por la Secretaría de Educación Pública. Por las Bonilla se llama, ¿no? Por la maestra Bonilla. La maestra Bonilla. Hacen un chanchullo y tiene como corazoncito. O sea, se siente como mal porque es medio fraude, pero es tan adicto que dice, me vale gorro. Y termina metiéndose de lleno al crimen organizado. Sí, una versión, una vertiente que es la extorsión telefónica. Para mí, este cuento es clave para mí, para todo el libro, porque es el primero que escribí, es el primero. Y la anécdota que hay detrás de él es esta, y es creo que rige un poco el orden del libro. Un día, en 2011 debe haber sido esto, Leo, mi niño tenía, 3 años, y salimos a caminar a la huerta, donde vivíamos antes, había una huerta muy cerca, y alguien vino a buscarme porque Mónica, mi exmujer, estaba con una crisis nerviosa, porque le habían hablado para extorsionarla, diciéndole que, que estaban ahí en una camioneta a la vuelta con armas y que si no iba al banco por dinero, nos iban a matar a Leonardo y a mí, cosas así, ¿no? Entonces, para mí la frustración y el miedo, todo este tema fue tan fuerte que me puse a investigar cómo funciona. Y un poco para exorcizar ese momento, lo que hice fue tratar de ponerme el punto de vista del extorsionador, ¿no? Y usar, en lugar de como venganza contra él, más bien tratar de justificarlo, digamos, ¿no? Y todo el libro está escrito un poco así. Los personajes que más me molestan o con los que he tenido mucho problema, que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con el desapego, con el maltrato, con cosas que a mí no me gustan, están vistos aquí como lo más cerca posible. Estoy tratando de ponerme en su punto de vista. Claro. Oye, hay muchas referencias también a otros autores, a otros músicos, no necesariamente, por ejemplo, me acuerdo que por aquí hay un Zimmerman, es homenaje a Bob Dylan, sí, claro. A aquí ya viste que tenemos como nuestro altarcito, ahí está del otro lado tuyo también. Mira. Sí, puedes voltear. Sí. Bob Dylan, que claro, su nombre original es Robert Zimmerman. Pero hay guiños también de pronto a Mallarmé, hay guiños a autores también mexicanos. Bueno, aparece incluso Quentin Tarantino. Aparece Dios. Y tú dices que Dios, bueno, no sé, el personaje dice que Dios es un nini. Dios es un nini. Sí, el personaje lo dice, pero yo estoy de acuerdo con él. Porque ni estudia ni trabaja. No. Dice, no es que no exista, sino que está apagado. Alguien en la oscura noche de los tiempos tropezó a ciegas con el cable y lo desconectó. Sí. Y nos dejó solos. Mi idea es esta. Mi idea es que, intelectualizando un poco la frase, me gusta mucho la frase como está. La verdad, la idea de que Dios es un nini. Pero intelectualizando un poco la frase, mi noción tiene que ver con que no importa si eres creyente o no. No importa si eres ateo o crees en Dios, las funciones de Dios en el universo en el que vivimos, en el mundo social, no tienen peso social. O tienen un peso social muy acotado y en última instancia nefasto. Creo que Dios puede servir como un consuelo personal para quienes son creyentes. Yo soy ateo. Quienes son creyentes, creo que Dios les puede servir como un consuelo personal. Pero me parece que la idea global de Dios, que cumplió una función importantísima de cohesión en el mundo, se ha desgastado mucho. Quiero decir, la idea del perdón, la idea del arrepentimiento, la idea de la reconciliación, pasan muy poco por Dios, pasan mucho más por la racionalidad, por la construcción de acuerdos sociales, por la construcción de acuerdos ilegales, por muchos otros lugares, y cada vez pasan menos por la existencia íntegra de Dios. Quiero decir, lo que me parece es que más allá de la fe que cada quien tenga, y yo no quiero cuestionar esa parte porque es un tema muy complejo, me parece que lo que está muy desgastado es la función social de Dios. Dios cumplió una función social que ha desaparecido casi por completo, desde mi punto de vista. Es Julián Herbert, estamos platicando de algunos de los cuentos y personajes de Tráiganme la cabeza de Quentin Tarantino. Vamos a regresar hablando de caries. ¿Así? Caries. Ahorita lo explicamos.
y también de sexo, porque es un libro cargado sí de violencia, sí de sexo y de mucha música, que también Julián es un gran melómano. Con eso regresamos. Caries es uno de los cuentos más originales que he leído y tiene que ver con una partitura que se encuentra... ¿En dónde? Ramón Rigual, que es un artista conceptual, se encuentra una partitura en sus dientes. Se ve en el espejo y ve sus caries y se da cuenta que hay una partitura ahí que está escrita en una pieza musical. ¿Y quién la descifra? Bueno, en primera instancia él lo hace. Hay una justificación que dice el narrador, que es un narrador en tercera. Dice, bueno, pero habría que comprenderlo porque pues, a él le pasaban esas cosas porque pues como era un artista conceptual, pues a la gente no le pasa eso, pero a los artistas conceptuales sí les pasa, ¿no? Entonces él trata le pregunta primero a su dentista, si... Te voy a contar un poco sobre el cuento. Le pregunta un poco a su dentista si sabe de música para que le ayude a... Y el dentista le dice, no, güey, pero traes muy mal la dentadura, voy a curarte. Y este compa le dice, no, yo no quiero que me cures, quiero que me ayudes a transcribir la partitura, ¿no? En fin, se va solo, transcribe la partitura y de pronto resulta que la partitura es un plagio, ¿no? Entonces, el tema se vuelve más complicado hasta que finalmente alguien aparece y dice, no es que sea un plagio, sino que el autor no sabía de música, entonces transcribió mal su propia dentadura y la vuelve a transcribir ya con la pieza tal y como debería estar transcrita. Y sí descubrimos el cuento, cuál es, pero no la vamos a revelar. Ahorita que hablabas del artista conceptual, hay varias burlas, ¿no? Como al mundillo de los artistas conceptuales, de la plástica y toda esa idea que existe. No nada más en la literatura, también mucho en las artes plásticas, ¿no? En mi caso es una lectura paradójica, bueno, igual en parte y en parte, porque por una parte siento que hay sí toda esa pedantería y todo ese discurso como sobrado y un montón de ideas sumamente tontas y pretenciosas. Y por otra parte es un mundo que cuenta con algunos de los artistas mexicanos que más admiro. Le dedicas un cuento a Carlos Amorales. Carlos Amorales, que me parece un artista extraordinario. Hacen un poquito un cameo en otro cuento, Gabriel Orozco, que también es un artista que adoro. Y Mario García Torres, a quien no conozco en persona, pero cuya obra me es muy entrañable. Entonces tienes como ese doble filo de, sí me burlo muchísimo del arte conceptual y de cosas que me parecen muy mal construidas, muy mal concebidas. La razón por la que me puedo burlar, creo yo, del arte conceptual, a diferencia de personas más bien refractarias a la inteligencia como Abelina Lesper, es que yo sí entiendo esos procesos, ¿no? Entonces sí me doy cuenta de la diferencia. Yo no condenaría al arte contemporáneo. Hay objetos del arte contemporáneo que me parecen extraordinarios y hay mucha superchería también, ¿no? Y hay mucha pretensión. Entonces, para mí, esa sería una diferencia, ¿no? Me interesa la sátira de ese mundo porque es un mundo que sí me importa, es un mundo con el que sí me entiendo, ¿no? Acabo de ver un video de Miguel Calderón. Acabo de ver un video de Miguel Calderón que es una de las cosas más impactantes que he visto en un par de años, que me dejó así con una sensación de cuántas cosas todavía el arte nos tiene que decir. Entonces, yo me tomo muchas libertades también con el arte contemporáneo por eso, porque como es algo que sí me gusta, claro, es algo de lo que sí me puedo burlar también con mucha libertad. Me parece perfecto. También le gusta el sexo. Ahora, en este libro hay pues un tipo de sexo, digamos, enrarecido. No es el típico sexo normal entre dos personas, consensuado, con amor, con besitos y con buenas noches. Entonces, hay algunas patologías también en sus personajes. Cuéntanos de alguna que aparezca aquí. Bueno, el libro está lleno de parafilias, digamos. Sí. Muy evidentes. La más evidente quizá es la del protagonista de Ninis, que es un artista contemporáneo que se dedica a hacer videos, es un videasta, que lo que hace básicamente es pornografía gonzo
con mujeres enfermas de VIH, contagiadas de VIH. Ese es su... Y bueno, ya expuesto en el Reina Sofía. O sea, él es un artista muy reconocido, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Pero básicamente lo que se dedica es a hacer pornografía gonzo con mujeres enfermas de VIH. No, entre muchas otras, como bien decías. Y antes de que se nos vaya el tiempo, les dije que nos iba a faltar muchísimo. Pero también la música juega un papel bien importante, no nada más en tu obra, sino en tu vida. No necesariamente está lo que te gusta, pero ahí lo vas campechaneando. ¿Qué sería como la herramienta musical para tu literatura? Uy, es bien complicado eso porque creo que lleno de muchas fuentes. Por una parte, hace rato decía eso en alguna conversación, ya no me acuerdo en cuál porque he tenido muchas pláticas últimamente, pero yo normalmente, yo vengo de escribir canciones, yo empecé escribiendo canciones. ¿Cómo se llamaba tu grupo? Se llama todavía. Los Tigres de Borges. Los Tigres de Borges, exactamente. Sí, o sea, bueno, el grupo anterior se llamaba Madrastras. Madrastras, y ahora los Tigres de Borges, sí. Sí, acabamos de subir, pues, si ven por ahí en Bandcamp, acabamos de subir como Los Tigres de Borges, una versión de La Llorona, con estrofas que yo escribí y los arreglos musicales son de Héctor Zárate. Muy bien. Es un jazzista genial con el que trabajo. Voy a decir rápido también que, por ejemplo, las partituras que están en Caries, en este cuento que aparecen impresas en el libro, estas partituras son obra de Jorge Rangel. Así. Por eso el cuento está escrito en colaboración con él, porque la escritura musical le pertenece a él. Nos divertimos mucho haciendo el cuento juntos, porque a mí me gusta mucho trabajar en colaboración. Y la música, así con ese título, Caries, grabada por Jorge Rangel, está en SoundCloud, la pueden descargar de SoundCloud. Y bueno, y en mi timeline en Twitter está el soundtrack de todo el libro, con el número de página relacionado con la pieza que está, porque para todos mis libros siempre hago un soundtrack. Bueno, les quiero decir nada más que en el cuento, el que cierra el libro, que es casi una mini novela, ¿no? Tráiganme la cabeza de Quentin Tarantino, aparece Rosa Gloria Chagoyán, que es la tía de uno de los personajes, pero ya tiene 80 años, ¿no? Es la tía octogenaria, así que este compa, que él es un crítico de cine gordo, que al que no le gusta salir, que en eso un poco nos parecemos, no le gusta salir de su casa, en eso todavía nos parecemos un poco. Entonces él se queda preparando el café y su tía Rosa Gloria Chagoyán, que tiene 80 y tantos años, va con su andador a la tienda de la esquina a comprar el pan. Y bueno, por supuesto, es un homenaje al personajazo que era esta actriz que hizo valorar la trailera. Claro. Y el cuento está lleno de guiños y referencias a muchos de estos personajes. Hay una anécdota que atraviesa por ahí también, que es la de un tipo que cuenta que su papá le pegó a Barry White, ¿no? Que es una historia familiar que nunca había sabido cómo contarla, y encontró destino aquí en este cuento, porque efectivamente mi papá le pegó a Barry White. ¿Es neta? Sí. Bueno, eso se cuenta en la familia, porque mi papá trabajaba como ascensorista en un hotel en el Piar Marqués de Acapulco, y bueno, un día Barry White estaba hospedado ahí, llegó borracho en la noche, pues a hacerse la de bronca, y mi papá le dio un puñetazo, ¿no? Entonces, pues esta anécdota siempre quise usarla y nunca supe cómo, porque contada así es muy divertida, pero no funcionaba literariamente. Y entonces aquí finalmente encontré la manera de enmarcarla con estos dos personajes que se llaman Rosendo y Gildardo, que son dos sicarios que emprenden una excursión desde el noreste de México hasta Los Ángeles en pos de la cabeza de Quentin Tarantino. Un poco lo que hace este libro es eso también, desbordar un poco la literatura. Absolutamente, es un librazo. Si no pueden ir a la FIL, de todos modos ya la pueden encontrar en Literatura Random House en todas partes. Y hacemos una promesa, bueno, ¿me prometes algo? Cuando vuelvas a la Ciudad de México, vuelve a Caldo de Cultivo y nos aventamos todo el programa hablando de música. Órale, estaría poca madre. Julián Herbert en Caldo de Cultivo.